Saludos, coleguitas de Vinilandia. Yo soy Curro y hoy estoy aquí celebrando como una auténtica quinceañera el volumen número 15 del podcast con un invitado de lujo, un titán de la escena. Nos va a explicar qué supone tocar en un Vans desde dentro, qué pasa cuando tocas para más de 20.000 personas en Madrid, qué se hace cuando Deftones te pide cenar pato en domingo y qué hay que hacer en este 2024 para que te firme una disquera. Directamente desde Snide y desde Allison y a través del Rage Against the Machine, de los Rage Against the Machine, mi buen homie, Fear. Bienvenido. Coleguita Fear, muchísimas gracias por venir hoy a Vinilandia. Es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás, tío? Bien, gracias, bro. Un gusto estar acá y un placer siempre hablar de música. Qué maravilla, tío. Como siempre, hay que elegir un disco de mi colección y has elegido un disco publicado por Epic Records, 1992, el Rage Against the Machine, de los Rage Against the Machine. Pregunta obligada, siempre empiezo así. ¿Por qué este disco, tío? Creo que es el primer disco que yo siendo muy joven me abrió, fue el que decidió hacia dónde iba mi vida. Y lo más importante es que ese fue el primer concierto que yo fui. Entonces este disco literal lo podría escuchar una y otra vez. Y lo mejor de todo es que siempre va a ser como la primera vez. Y siempre voy a descubrir algo en este disco. A pesar de que lo haya escuchado 1000 veces. Estoy de acuerdo contigo que es un disco que tiene muchísimas capas. Ahora vamos a hablar un poquito de todo, de miembros, de los demás discos de la banda. Pero para entender un poquito por qué has elegido este disco, me gustaría preguntarte quién eras tú en el 1992 o quién eras tú cuando conociste este disco. Bueno, este disco lo conocí muchos años después de que salió. Yo creo que lo habré conocido por ahí del 98. Lo conocí a través de una radio. Sonó en Reactor, ¿cómo se llamaba? Radioactivo, creo que se llamaba en ese tiempo. Escuché una canción y pues me volvió loco, ¿no? Como que no entendía cómo podía llegar el rap y el, pues como metal, ¿no? Yo en ese tiempo no entendía lo que pasaba, aparte de que siendo joven, estando en la secundaria, como que quieres quemar el mundo, literal, ¿sabes? Quieres quemar a todos, estás en contra de todos, nada te parece, y de pronto ves que hay alguien que habla de eso, que habla que hay como una voz de todos, ¿no? Entonces este disco se me hizo increíble. A pesar de que en ese momento yo no hablaba nada de inglés, me interesaba más, ¿no? Poder desglosar las letras. Este disco, yo la primera vez que lo pude encontrar o tener fue en un cassette donde la portada era una fotocopia, ¿no? Era en blanco y negro y lo fui a comprar al Chopo. Y pues nada, o sea, la realidad es que el sonido me encantó. Creo que muchos elementos de esta banda fueron importantes para marcarme, como el tema de la fusión del rap, el rock, la guitarra, que era el instrumento que yo empecé, bueno, más bien el que toco. Entender cómo alguien podía hacer sonidos. En ese tiempo no había videos como tal, ni había internet en el 98 por ahí, o por lo menos no para mí era algo que pudiera acceder tan fácil, ¿no? Entonces de pronto escuchar algo y no tener una imagen de cómo estaban haciendo eso, era como, ¿qué es eso? Wow, wow, ¿sabes? Era como, what the... Y pues nada, me sorprendió muchísimo, me encantó la actitud en los shows, cuando empecé, creo que fue después Woodstock, que sale en el 99, y logro tener acceso a unos videos ahí comprados en el Chopo, pues nada, pues me volví loco con Rage. Y luego verlos en vivo fue, no sé cuántos años tenía, yo soy del 85, entonces habré tenido que 14 años cuando fue el concierto acá en México, fue una locura. Literal me quedé traumado para toda la vida porque era muy pequeño. Alguien de 14 años en un concierto donde hay un portazo y donde el primer intro del concierto es este Marco de los Zapatistas, ¿sabes? Todo era una locura. Ese concierto del que hablas, si yo no estoy mal informado, es el directo de los Reyes, ¿no? El Battle of Ciudad de México. The Battle of Ciudad de México. Ok, ok. Vale, pues está Y, interesante. ¿sabes qué es curioso? Porque en ese concierto tenía muy poco que había salido el disco, el The Battle of Los Angeles, ¿no? Entonces, escuchar canciones solamente y sentir la vibra sin conocerlas era una locura. Era como ver a una banda por primera vez y que no sabes qué va a tocar, pero te está gustando, ¿no? Ahora obviamente sabes, abrieron con Testify, ahora Testify sabes qué rola es, pero en ese momento es como, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Y era, wow. No conocer la canción y sentirla fue...
Es que Rage Against the Machine es de esas bandas que siempre se mantuvo, o sea, en el mainstream más absoluto, pero desde el underground más absoluto. O sea, en sus primeros discos los vídeos no eran tan populares como la gente que se ha sentado aquí hablaba de discos que aparecían en la MTV normalmente. O sea, ellos estaban más como ocultos, ¿no? O sea, este disco es del 92, tú eres del 85, yo soy del 86, tenemos digamos, unos inicios parecidos, ¿no? Pero estamos en la época en la que acaba de salir el Nevermind el año pasado, había salido el Negro el año pasado, el Bloodset Sugar Magic, yo no sé cuántos discos salieron en esa época, todos, ¿vale? Pero estos eran los primeros que mezclaban el rap, como tú dices, el rap agresivo, o sea, letras que incendiaban, como esos primeros Public Enemy y demás, pero con todo ese rock y ese metal con sonidos que tampoco entendíamos nadie. Entonces parecía que estábamos escuchando un teléfono en vez de a Tom Morello. Justo, y mira, creo que hablando desde, sin sonar como pretencioso ni mucho menos, creo que este disco para mí es un disco que me gustó simplemente por escucharlo. ¿Y a qué voy con eso? O sea, como que muchos podrán decir, es que tal vez el sonido de tal cosa, tal vez tal cosa. Literal es como cuando pruebas algo y dices, esta es mi comida favorita. Literal, con este disco me pasó eso. Sin saber ni quién lo había producido, ni cómo fue grabado, ni cómo era la composición, ni cómo estaban hechas las canciones. Fue como, esto es lo que yo quiero y esto me gusta. ¿Por qué? Porque lo estoy sintiendo. No sé de música, no sé nada, me gusta, punto. ¿Y quién puede contra eso? Nadie, es literal. Y así creo que funciona la música, ¿no? A veces tratamos de darle tantas explicaciones a lo que nos gusta o a lo que no nos gusta, cuando lo que realmente es qué sientes cuando lo escuchas, ¿no? Y qué sientes cuando una y otra y otra y otra la escuchas y pasa lo mismo. Creo que eso se trata de la banda favorita, o sea, cuando puedes escuchar un disco muchas veces y sientes como la primera vez, ¿no? O siento que los discos que más te gustan en este caso es como mi zona segura. Siempre que estoy dando scroll o buscando qué escuchar, sé que hay un lugar seguro en este disco que me la va a hacer pasar bien, ¿no? Es un disco que funciona para algo romántico, para la carretera, para una fiesta, ahora para los antros, ¿sabes? O sea, yo cuando he tenido algunos DJs set, o sea, si pones una canción de este disco, o sea, se va todo. Know Your Enemy es una canción que o sea, rompe, ¿sabes? Entonces, por eso es uno de mis discos favoritos. O Killing in the Name of, que agarras cualquier parte de la canción, la metes en cualquier otra canción, oye, embona, ¿eh? Sí, no, se me hace increíble, creo que es una banda que fue con la que aprendí a tener el sentimiento de que le gustara a todos sin que me causara algo malo, ¿no? Porque cuando eres joven es que ya se volvió comercial, ya le gustó a todos, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaba que le gustara a todos. Yo era como cuando alguien pasa a tu casa, le ofreces un vaso de agua, un café y una canción. Entonces este disco es como esa buena canción que puedes ofrecer en tu casa. Y le pones Know Your Enemy, ¿no? Pum, Sí, pues yo creo que esto es algo que está muy bueno. Creo que una de las mejores decisiones de la banda fue el orden del tracking, ¿no? Creo que es increíble cómo abre de poquito más. O sea, desde ahí no sabes qué está pasando. Entonces, se me hace que fue un orden increíble y que Freedom me parece que es la última. O sea, acabará, o todavía hay una más, ¿no? Me parece. Es Freedom. Freedom es la última. Es la última, o sea, se me hace como algo loco que la última canción sea Freedom. Sí, sí. Entonces todo se me hace como muy mágico todo lo que está en este disco. Es que es cuando todavía el orden de las canciones importaba. Ahora no hay orden, porque ahora no hay discos. Antes era una narrativa. El orden de las canciones te iba sorprendiendo digamos, en la dirección que ellos querían. Y eso era porque en las tiendas de discos podías escuchar los discos. Entonces, literal, tus primeras balas eran las balas más importantes, ¿no? Entonces tendrías que acomodar tus canciones fuertes, por así decirlo, las canciones que más... En este tipo de bandas, ellos ponían sus primeros tracks en las canciones que mejor les habían ido en los shows underground. Así era como funcionaba. Entonces, esa es la realidad de por qué los primeros. Pero también había que mezclar un poquito al final para que el disco fuera un disco que valiera la pena. Pero sí, todas las canciones son buenas, creo. Siempre hay un gancho al final, ¿no? Como diciendo, te voy a dejar cerramos en alto, ¿no? Me encanta. Creo que Rage Against the Machine tenía ganas de hablar de esto, ¿no? O sea, creo que es uno de esos nombres propios de los 90, como fue Nirvana, como fue Green Day, como fue Prodigy, que todos esos líderes de cada movimiento, porque los 90 están llenos de géneros, aunque todos convivían en armonía, porque todos salían, como hemos visto en la MTV, en las revistas de skate, en los compilados y demás, cada uno pertenecía a una mini tribu, por así decirlo, ¿no? Digamos que los 90, para mí, hay un montón de géneros
que todos conviven chido. O sea, Sí. Rage Against the Machine puede convivir con Sepultura, por ejemplo, y Wow. sin embargo no son bandas hermanas. Sí, claro. Aunque pueden serlo por el hecho de convivir en los 90, ¿no? Y creo que has elegido una banda que durante los 90 tuvo una identidad muy fuerte. Ellos nunca metieron otros miembros, aunque se separaron varias veces, la banda Rage Against the Machine sigue siendo Rage Against the Machine en el tiempo, que eso es importante. Sí, nunca han cambiado de miembros. Nunca han cambiado. O sea, ahora ves los nuevos Pantera con Charlie Benante y Zakk Wylde, y a mí eso no me gusta. Yo no veo a ese Pantera, yo no identifico a Que Pantera. bueno, siento que es como la muerte, ¿no? Bueno, ahí es un caso diferente, pero sí, nunca va a ser Pantera. Yo creo que ellos están rindiendo tributo a Pantera. Sí, bueno, eso lo entendemos nosotros porque le tenemos cariño a Pantera, pero no le están rendiendo tributo. Creo, bueno, eso podemos, si quieres, ahora lo vemos, pero sí que hay bandas, bueno, Sepultura, si quieres lo vuelvo ahí. O sea, es una banda coetánea que vivió Metallica, por ejemplo, también, Muerte y No Muerte. O sea, les ha pasado que muchas bandas han seguido adelante con un cambio de integrantes, han cambiado por completo, está bien o mal, ahí no me meto, pero Rage, ¿no? Sí, Rage, ¿no? Rage tiene 4 discos, bueno, 3 más 1, vamos a decirlo así, y nunca, los discos son evoluciones, pero siempre dentro de un sólido sólido, de una formación sólida, de una identidad sólida. No han hecho rehenes, han hecho lo que les ha parecido bien siempre, pero siempre dentro de esa marca de identidad, y es una gran banda de los 90. Sí, creo que tienen muy claro como sus ideales como banda, hacia dónde quieren llegar, qué quieren hacer como músicos, y sobre todo lo que habla la banda y a dónde han llegado lo respetan mucho, ¿no? O sea, no es un tema de monetizar, o por lo menos desde donde yo lo veo, no creo que sea un tema de negocio, ¿no? Por más allá que quieran hacerlo negocio, se dan cuenta que no funciona así, que ellos son más que eso. Creo que eso un poco me lo hizo saber la última gira que hicieron, como que se juntaron y todos no, y realmente no funcionó y no van a tocar más. Entonces de pronto van a regresar, van a decir que no. Yo creo que la música siempre te regresa al mismo lugar, pero no sé si ellos vuelvan a venir a México. Pues no lo sé que es una ciudad que la tienen cariño precisamente por el hecho del Battle of Ciudad de México, pero que vengan o no, yo no tengo ni idea. Creo que sería una locura. No sé si la última vez ellos son como de decir, fue un gran concierto, fue una gran experiencia. No sabemos cómo superar eso, porque no es un tema de producción, no es un tema de dónde sea, es un tema de cómo fue y en qué momento fue. Veníamos pasando, o sea, yo no sé a ciencia cierta o no puedo decir si fue verdad, pero por ahí dicen que había un veto para ellos para tocar en México. Y entonces exactamente cuando liberan el veto vienen a tocar acá. Y me parece que el veto fue por People of the Sun, que vienen unas imágenes del PRI, ¿no? De política. Entonces a ellos ahí tienen un veto porque obviamente estaba el PRI en esos años y cuando liberan ese veto pueden venir a México. Entonces tiene muchas cosas muy locas. El Battle of México, todo esto que Zack de la Rocha está grabando en el centro de la ciudad, caminando en la ciudad. O sea, es toda una mística con Zack de la Rocha alrededor de México, ¿no? Cómo tiene una banda en Veracruz, cómo se pone... No sé, o sea, hay un amor muy grande, pero también no entiendes por qué solo han venido una vez. Eso que acabas de decir, te pregunto, no lo sé, ¿es rumor o es información? Es que no lo sé. O sea, la imagen del PRI en el video es real. Eso yo lo tengo. Me refiero al veto. O sea, el veto, no sé, no me consta, okay, justo, pero eso es como un rumor que siempre hubo. No sé cómo podríamos saber eso, que no lo digan aquí, pero es un buen rumor. Justo tenía mucha... A ver, ellos estaban de gira por todo el mundo, ¿no? Lanzaron una canción de People of the Sun, ¿no? Venían imágenes del PRI y no venían a México. ¿Por qué vienen? No vinieron en The Living Empire, no vinieron en ese disco y hablaban de México. Entonces, ¿por qué no venían? Tiene sentido. ¿No? Entonces, puede ser. Se esperaron bastantes años. Ok, vale. Pero bueno, dentro de la discografía de los Rage, en la que son 3 más 1, digamos 3 discos de estudio más 1 de estudio con covers, has elegido el primero, supongo que por la relación que tuviste cuando los descubriste, pero aparte me gustaría preguntarte, ¿sí lo consideras el mejor disco de los Rage? Sí. Okay. Sí, por arriba Evil Empire, o sea, está entre esos dos, pero creo que me gusta, no sé. No, y fíjate que ahora que lo recuerdo, el Evil Empire lo conseguí en intercambio. Más bien, el Evil Empire fue el primer disco que conocí de Rage. Okay. Ya recordé. Y fue en una tienda de intercambio, donde intercambié el live de Pantera por el Adrenaline de Deftones y el Evil Empire. Me dieron esos dos por ese en vivo, porque era un disco doble. Saliste ganando. Salí ganando. Sí. Pero yo no conocía ni a una ni a otra.
O sea, fue como, te podemos dar estos 2 discos, son como del género, que no tienen nada que ver, Bueno, pero estaba bueno. Entonces fue como Adrenaline, lo puse y ya, brutalidad de Deftones. Y luego pongo el Evil Empire y fue una locura. Y fue cuando ya fui a comprar el cassette al chopo del primer Rage Against the Machine. es que es justo lo que hemos hablado. Son del género. Son del entorno, porque al final el género no es, pero como todas convivían en paz y amor, porque era lo chido de los 90, porque ahora si no estás dentro de una etiqueta, estás apestado por las demás. Y antes era chidísimo, o sea, en un compilado de skate podía salir Killing in the Name of, y podía salir luego Roots, y podía salir luego pues una de la Adrenaline, o sea, podía Tal pasar cual. eso, y era chido, ¿no? Como que todo el mundo se relacionaba. El otro día lo hablaba Jordi muy bien, Jordi, que le encantaban las revistas de skate y demás, decía eso, dice, lo mismo descubrías cualquier banda al lado de una de black metal, al lado de una de punk, y todo era chido, ¿no? Sí, creo que eso es lo padre de la música. En general, creo que Rage es una banda que me ha acompañado muchísimo. A pesar de que no creo que sea alguien que busque hacer música como ellos, es algo que de alguna manera me impacta a la hora de componer o tocar el instrumento. No sé por cómo, pero sí. Bueno, tú tienes varias bandas y tienes varios sonidos. Entonces, vamos a empezar por el principio, ¿vale? ¿Cuándo llega la guitarra a tu vida? Yo empecé a tocar justamente por ahí del 2000. Del 2000 un amigo compró una guitarra, no la vivíamos en mi casa, y esa guitarra la tenemos en mi casa, los dos, somos compas, y decido empezar a tocar esa guitarra. Bueno, la tocamos los dos. eh, la deja en mi casa y yo empiezo a tocar todas las noches con ella, ¿no? Entonces, de alguna manera fui muy afortunado. Yo no podía comprar una guitarra en ese tiempo. Él como que la compró, se la vendieron y pues empecé a tocar. Hicimos una banda, hicimos como el primer formato de lo que después sería Night, pero así empecé a tocar, ¿no? Empecé a sacar canciones de Rage, empecé a sacar canciones de Nirvana y así empecé con la guitarra, ¿no? Era una guitarra, una marca Samick, como tipo Stratocaster. Obviamente de una línea muy gama baja, pero todo bien. Me fue muy bien con esa lira. Sí, y el mundo pre-internet, aprender a tocar la guitarra es mucho más difícil. Sí, no había manera. O sea, creo que obviamente no había tutoriales. Recuerdo que era como ver que alguien tocaba la canción o se la había aprendido y pues tú se la copiabas o tratar de sacarla de oído, ¿no? O ver videos de Nirvana, que eso sí había mucho en ese tiempo y pues veías más o menos cómo tocaba la canción y así la tocabas. Porque tampoco era que sabía tocar la guitarra, o sea, era un poquito de todo, ¿no? Como tratar de aprender a tocar guitarra y ver cómo tocaban la guitarra los demás y siendo tan joven, tan pequeño, teniendo tanta información a nivel musical como tan diferente, o sea, como que escuchar Pantera, escuchar Rage, escuchar Deftones, escuchar Nirvana, era como de pronto demasiada información en alguien que no sabía tocar. ¿Sabes? Era como, ¿cómo puedo hacer todas estas herramientas que me están dando? Es como si de pronto te dieran toda la información o sea, todas las partes de una computadora, ármala, ¿no? Sin Es una- instrucciones. O Sí, sea, a ver dónde embonan, ¿no? está locochón, pero me fue bien con eso. Creo que al final la guitarra fue como, yo me quedaba mucho tiempo solo en mi casa, mi mamá trabajaba todo el día, entonces fue como que mi acompañante y fue como una forma de expresarme y sobre todo de comunicarme con más amigos, ¿no? O sea, como que me llevó a lugares donde tal vez yo no tenía ninguna relación con otras personas, pero que la música era nuestro vínculo. Incluso hoy en día creo que la mayoría de mis amigos, de pronto si nos vemos y hablamos, es como, no sé por qué somos amigos, mejor pongámonos a tocar. Ahí sí me doy cuenta que me caes bien. Entonces, es curioso, pero hay personas con las que estoy que tal vez no tenemos tanto en común, pero cuando nos ponemos un instrumento, somos los más parecidos del mundo. Entonces, se me hace como una forma muy mística, romántica, pero pasa, Es que, ¿no? es que la Pasa. música une mucho. O sea, la Sí. música une un montón. Vale, me parece brutal y claro, es chido ver cómo las diferentes generaciones han ido encontrando música o aprendiendo a tocar, porque todo el mundo que se ha sentado aquí un día encontró alguna canción que le gustaba, agarró un instrumento y pum, hasta que salió, ¿no? Cuéntame, ¿empiezas a tocar en tu cuarto? ¿Empiezas todas las noches a desarrollarte un poquito como músico, digamos, a aprender canciones? Pero ¿cuándo te enfrentas por primera vez a una composición, a una banda, a juntarte con amigos a hacer algo? ¿Eso cómo empieza? Pues justamente yo creo que a los meses de que tenía la guitarra empecé a crear sonidos, ¿no? Y no
por decir voy a hacer una canción, sino porque no sabía tocar y no sabías tocar canciones de alguien más. Entonces, recuerdo muy claramente el primer riff que hice, o sea, que era como lo más simple, ¿no? Como tocar una cuerda y dos dedos, ¿no? Y fue como, ok, esto pues no lo escuché en ningún lado, pues es mío, ¿no? Entonces, lo que sí me acuerdo muy claro de cómo entré en la composición sin tener noción de nada fue, puse una canción y dije, a ver, él tiene un riff no igual al mío, pero tiene un riff y lo está repitiendo tantas veces. De aquí cambia a otro riff. Y así fue como empecé a armar una canción, ¿no? No copiando los riffs, sino copiando la estructura y entendiendo que una canción se armaba por estructuras, ¿no? Claro. Cuando empezamos a hacer canciones con mi primera banda, que al final después se convirtió en Snight, creo que no entendí muy bien eso de las estructuras porque de pronto Snight no tiene estructuras en las canciones, sino que son riffs tras riffs. Y es un poco lo que me pasó porque como no sabía tocar, o bueno, no sé tocar, podría decirlo, por lo menos toco, pero bueno, empecé a crear riff tras riff y no sabía dónde iba, solo era unirlos y ya, ¿no? Que al final, adelantando un poco a lo que sucede hoy en día, creo que eso hace una armonía bien linda con lo que pasa en Allison. Cuando me junto con Eric, de pronto puedo hacer un riff, no sé a dónde voy, pero Eric sí tiene esa parte melódica de hacer coros, de llevar la canción de la mano de una voz, ¿no? Yo no canto ni nunca pensaba en la voz. Entonces, de pronto, un riff, no sé, pensando en una rola como Algo que decir, que es un riff súper heavy al principio, y él une toda la parte de verso y coros, pues llevas a una canción súper armoniosa, armónica, como bonita. Como dos maneras diferentes de componer también, porque Justo. es muy válido lo que estás diciendo. O sea, varios riffs encadenados te arman una rola. Sí. Siempre y cuando los riffs vayan de la manita, pues te la arman, ¿no? Me has hablado de una banda previa a Snight. ¿Esa banda cuál es? Pues no recuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba ADN, algo así, pero en realidad era una banda que tocábamos, Mario se llama, que es el amigo que compró la guitarra, Germán, que él es productor ahora, ha tocado con muchas bandas, creo que tocaba en Lola Club, la batería, es un gran productor y hace muchas cosas. Y bueno, y por ahí entró a cantar Manuel, que es el vocalista de Snight, y nosotros cuatro, hasta que en algún momento el bajista fue Arturo, que es el bajista de Finde y de Beta, y al día de hoy, ¿no? Que Snight ha pasado por muchas alineaciones, que creo que es más una banda de amigos que otra cosa. Literal, no buscamos nada, solo nos juntamos porque de pronto es como, estamos juntos, estamos comiendo, pero creo que deberíamos de tocar. Bueno, pero Snight, aunque sea una banda de colegas y más, tiene trayectoria, tiene shows, ha hecho cosas importantes. Ahora me gustaría también repasar la trayectoria de Snight, porque creo que es una banda muy interesante. Tocaste ayer en el Chopo, por ejemplo, tocaste el otro día en el Fuck Off. O sea, yo te he visto un montón de veces y creo que es una banda sólida. El otro día en el Foro también. O sea, en cosa de un mes te he visto 3 veces en un escenario. O sea, no te sube el otro día en el Chopo, pero has estado. Entonces, sí que es una banda que tiene peso, por así decirlo. Pues creo que somos muy afortunados. La realidad es que la banda empezamos a tocar en una escena donde, bueno, empezamos a hacer nuestros propios shows, ¿no? Entonces, realmente no nos preocupaba mucho que nos invitaran porque, pues, yo ahí descubrí un poco el poder hacer los shows, ¿no? Empecé a hacer fiestas y empecé a invitar a la gente a que fuera a los conciertos en patios de casas. Y la realidad es que no se llenaba por la banda, sino se llenaba porque la gente quería ir a fiestas. Pero si nosotros lo hacíamos bien, nos iba bien. Entonces, creo que ahí empezamos a generar no quiero decir fans, porque en realidad eran nuestros amigos, ¿no? Los primeros que te van a ver son tus compas. Claro. Pero empezamos a juntar gente, ¿no? En las fiestas, en todo lo que era Tizapán y Estado de México. De pronto hay una escena más grande acá en Ciudad de México que ya hacía las cosas de manera profesional o por lo menos en lugares que tenían un escenario. Uh-huh. Yo estaba acostumbrado a tocar en patios a nivel de piso y con los amplificadores y ya. Y dale. Entonces con Snight empezamos a tocar y nos dimos cuenta que había que grabar. En ese tiempo era muy diferente a lo que es ahora. Ahora grabas y luego tocas, ¿no? Antes era tocas, aprendes tus canciones, tocas, que las conozca la gente y ya después que la gente sabe las canciones, ya las grabas. Ahora la gente se aprende las canciones ya grabadas. Entonces, no sé, creo que es un poco como lo que pasaba con estos discos, ¿no? Que las canciones por eso están tan perfectas, porque están probadas en vivo, están probadas. De hecho, hay un disco antes, me parece un demo, de muchas canciones de este disco que tienen unas estructuras diferentes, ¿no? Que es de cuando salían a tocadas, ¿no? Que justo con Allison nos pasó un poquito igual. Hay unas versiones de Frágil, ADC,
diferentes a las de nuestro primer disco, que cambiaron, porque obviamente cuando las ibas tocando en vivo, ibas probando cosas. Claro. Entonces con Snipe nos pasa eso, grabamos nuestro primer disco y pues resulta que se viene por ahí del 2002 una ola muy fuerte como del emo y todo eso que iban haciendo. Y pues nos volvimos una banda que se dedicó a abrir conciertos de bandas internacionales muy grandes que iba poca gente. Okay. Y Muy grandes como quién. Dillinger Escape Plan, Ok. a eso me refiero. O sea, bandas que si te digo Dillinger dices, Yo los he visto y son una pisonadora, literalmente. pero no me imaginaba por qué no había tanta gente en esos conciertos o Ya. por qué no eran sold out. Abrimos también en sus principios A Day to Remember, Emery, un montón, casi todos los que venían los abríamos, literal. No sé si abrimos Funeral for a Friend, creo, me parece. Y un poco de toda esta trayectoria de estar tocando con Snipe nos hizo conectarnos con más banda y es ahí donde yo conozco a Paco Cepeda, que era el que estaba grabando los primeros demos de Allison junto con Eric. Y cuando yo grabo el que va a ser nuestro primer EP en forma de Snipe, justo me encuentro con Paco para que lo produzca y conozco en el estudio a Eric. Y ahí yo conocí a Allison, ya me había acercado con Eric antes y todo, pero desde un punto de vista más como, güey, me gusta mucho lo que haces, pero no amigos. Y ya en el estudio de Paco, como que hacemos esta buena relación pues de qué estás platicando y qué te gusta, qué me gusta. Y estaba interesante lo que hacíamos los dos, ¿no? Al final, como que compartíamos muchas cosas y nos gustaba lo mismo. Y pues nada, yo empiezo a grabar lo que es el primer pues, EP que se llamaba Tiempo de Piratas de Snipe. Y a la par, pues conozco a Eric y empieza esta relación Eric, Paco y yo, de algún modo, ¿no? Siendo Paco solamente un productor y no manager de Allison ni nada. Ok. ¿Y en ese momento Eric estaba buscando quién le apoyara con la banda o es la amistad la que hace que tú te trepes a Allison? Creo que ni una ni otra, no sé. Creo que fue que se sale el guitarrista de Allison. No sé por qué salió, creo que se fue a vivir a otro lado. Y también la banda creo que necesitaba algo más. No estoy diciendo que yo, pero la banda necesitaba algo más. Como todas las bandas necesitan integrantes que estén de lleno al 100, que la prioridad sea la banda. No, es que no puedo, tengo que trabajar, tengo que ir a esto. O sea, necesitaban un integrante para que funcionara. No sé si era yo, pero justo en ese momento en el estudio, Eric me dice así como, oye, viene un concierto muy importante para la banda, un toquín en el centro histórico de la ciudad. Es en 2 semanas y hay que aprenderse pues, 10 rolas. Y pues le digo, pues si quieres hacernos el paro, me dice, y literal le digo, va, me aprendo las canciones y así es como entro a Allison. Yo tocando con Snipe y con Allison, yo teniendo mi banda y yo siendo como guitarrista invitado en Allison, pero la realidad es que no había otro guitarrista, ¿no? Entonces empecé a tocar y creo que en Allison ese camino fue de estar tocando en toquines, sin ser el guitarrista, pero tampoco había otro guitarrista. Esa es la realidad. Claro. ¿En qué año estamos hablando? Yo creo que ahí ya estamos en el 2005, 2004. Ok, o sea, estamos en esos primeros, o sea, cambio de siglo por completo, un nuevo sonido totalmente, o sea, el principio de los 2000 y el principio de los 90 son dos mundos, o sea, en 10 años cambió muchísimo la música, muchísimo. Incluso esa ola del emo que tú estás comentando ahora, que fue cuando reventó duro, cuando aparecieron los My Chemical y aparecieron todas estas bandas, el emo llevaba toda la vida, pero nadie le había hecho caso. Sí, justo. Entonces, o sea, es que había bandas como muy locas, ¿no? O sea, como que yo nunca he entendido la etiqueta de emo como tal, ¿no? O sea, como que de pronto para mí el emo era, y no por decir, sino que yo recuerdo que cuando escuchaba la etiqueta emo me imaginaba bandas como Thursday, como Emery, como, no sé, bandas como instrumentales, muy sentimentales, pero como gritando así. ¡Ah! es que el emo fue raro, porque por lo menos la manera en la que yo entiendo el emo no se hizo género hasta que no tuvo una estética, digamos, adjunta, porque los Ramones son emo. O sea, los Ramones hablaban de cosas muy románticas, de sentimientos, hablaban de sus cosas, de muchas otras cosas. Tenemos bandas como Embrace, tenemos bandas como Fugazi. Oye, ¿son emo? Bueno, hay quien dice que son los primeros emo también, o sea, y no fue emo hasta que no estuvo la estética del copetito, la estética de vestirse de una manera, entonces fue cuando se hizo un género. Sí, o sea, como tipo, ya la imagen como Alesana, cuando ya empezó a venir a México, se veía como esto, ¿no? O sea, al final era necesario tener etiquetas en el rock porque había tiendas de música, de discos y había que acomodarlos. Hay que ordenar, claro, es solamente por eso, para que sepas más rápido dónde encontrar el disco que tú querías. Pero realmente el emo ha estado toda la vida. Sí, sí, bueno,
creo que sí, y justamente en esos años empiezas a ver cómo yo creo que fue como que lo que pasó con el ska, que de pronto tú ibas al Chopo y veías a toda la banda haciendo vestidos con cuadritos, como lo fue también con el skate, el graffiti, el breakdance, el hip hop. O sea, como que todo, como que es algo que donde todos quieren pertenecer y ser parte, ¿no? Entonces de pronto creo que la estética del emo representó a muchos y les gustaba y la adoptaron y de pronto también compartían muchos estilos musicales. Yo la primera vez que vi un gran, una gran multitud de gente con esa misma estética emo fue el primer show de Bring Me the Horizon en México. Por ejemplo. Por ejemplo, bueno, Bring Me the Horizon ha tenido todos los géneros, ha tenido todos los públicos del mundo, pero sí que es verdad que cuando toda la gente que va a un show se viste igual, opina igual y demás, ya se ha generado el género. Pero los primeros discos de My Chemical o de Fall Out Boy y todas estas bandas, o Thursday Thrice, eran punk rock, igual con otras atmósferas y demás, pero no fueron un género, una comunidad hasta que no se unieron todos y tuvieron un enemigo también, porque no hay un género hasta que no hay un enemigo. O sea, Wow. es verdad, o sea, cuando llega Nirvana con el grunge y sienta en la banca el pop, ya tenemos ahí la rivalidad. O sea, ¿qué es el grunge? Pues el grunge al final era un poco de punk, Sí. yo creo, vamos, así lo creo yo, ¿no? Pero ahí fue cuando el género dijimos, pum, ha llegado el emo. Y yo tengo muy relacionado, por lo menos en los 10, 11 años que llevo en México, a Allison con esas primeras bandas que fueron pioneras en en tener esa fanbase de gente muy dedicada a una banda, pero eran bandas de rock. Entonces creo que ahí se generó un fenómeno que es el fenómeno del principio de los 2000, que pasó en todo el mundo. En España pasó de otra manera. Pero ahí estabais vosotros. O sea, tú Sí, tenías una banda potente y luego una banda muy popular. creo que había un movimiento muy grande que estaba, estaba explotando más bien, ¿no? O sea, División Minúscula había hecho un trabajo impresionante, habían hecho un disco que había marcado muchísimo a todos, que era El Extrañando Casa, Ujú. ¿no? Era un disco que me parece que en esos años dejaron de tocar y Panda saca su Para ti con desprecio, ¿no? Que es Ujú. un disco donde todo se une, ¿no? Un poco la estética que ellos tienen en este video, junto con el tipo de música, el tipo de letras, que es como de desamor y como de te estoy reclamando algo y lo que siento lo voy a decir tal cual. Ya no estás hablando desde un punto como de protesta, ¿no? Estás hablando ya de los sentimientos, ¿no? Que no se había visto. Entonces, empiezan a salir estas bandas que son las bandas que están en el ojo mediático, pero abajo había muchísimas. Aquí en México había una gran ola de bandas que ahora son enormes, ¿no? Como estaba Austin TV, bueno, muchísimas, ¿no? Inside en Mexicali. Ujú. Entonces, de pronto, creo que el camino que se había trazado con muchas bandas estaba siendo como muy sólido para que en el momento que nosotros llegamos, pues también representáramos a otro cierto sector de México, ¿no? Que también, que al final yo creo que de la manera que nosotros hacíamos las cosas, que al final era como lo más real, como lo hacemos porque sí, ya, pues obviamente cuando haces las maneras, de esa forma la música, el cómo te vistes, el cómo hablas, pues hay mucha gente que también lo hace así. Entonces ese es el por qué mucha gente de pronto decía, ah, pues sí, me gusta Allison, yo soy así, yo también. Nosotros, en vez de cantarle tanto al desamor o cantarle algo que siempre dice Eric que me gusta y lo menciono a él porque él es el que escribe las letras. Él no escribe ficción, ¿no? Él escribe cosas reales que vivimos. Por eso nuestros primeros discos tal vez suenan como demasiado como pubertos, como hablando desde el amor, desde la visión de alguien que tiene 17 años. Ahora nuestros discos pues, pueden sonar un poquito diferente porque vemos el amor desde una perspectiva ya de alguien de 38, 40 años. Pero nuestros primeros discos, obviamente, la gente que estaba con nosotros y que estaba en ese punto, pues sentía como sentían como relación con nuestra música, aparte de que ya había un camino muy grande con otras bandas. Entonces, la realidad es que somos muy afortunados porque creo que habíamos, musicalmente nos habíamos preparado mucho y habíamos estado ensayando mucho para cuando llegara la oportunidad tomarla. Entonces, eso creo que un poco así funciona la suerte, ¿no? Como estar preparado para cuando llegue ese momento. No sabes si va a llegar, porque le pudo haber llegado a cualquiera y no estar preparado. Pero nosotros ya había mucha gente en los primeros shows. Eric ya llevaba una carrera de la banda también antes, con bastantes shows, ya se llenaban los shows. Entonces, cuando tocamos en el Vive Latino por primera vez sin tener un disco fuera, abriendo un escenario, vimos una multitud de gente irreal, ¿no? Entonces, creo que se hicieron muchos factores para que la banda funcionara con el primer disco, de la mano de que nos firma una transnacional,
¿no? Que no, eso no estaba con ninguna otras bandas. Nos firma Sony y ahí fue cuando la banda, pues obviamente tuvo el empuje de una transnacional. Claro. Vamos a hacer un breve paso atrás y ahora si quieres seguimos con Sony. Lo que has dicho es muy interesante. Me gusta el hecho de que hables de que Eric compone desde la realidad que está viviendo. Eso es lo que creo que ha hecho que los fans de Allison crezcan con la banda y experimenten lo mismo que le pasa a la banda. Si fuerais un grupo de gente de 17 años que canta no sé, de que le han echado el trabajo, igual no lo entenderían tan bien la gente que se está siguiendo, ¿no? Entonces, si es gente de tu edad que tiene esos problemas y vas creciendo con ellos, la banda siempre mantiene los mismos fans. Se va sumando gente. Sí, porque van creciendo de la mano contigo. Crecen contigo, efectivamente. Entonces, creo que esos comienzos de Allison son la clave de que hoy en día hayáis visto fans crecer con vosotros. Sí, Eso es chido. sí y aparte de hablar cosas reales, ¿no? O sea, no estoy peleado con otro, ¿no? Hay bandas que hablan cosas increíbles o por lo menos, no sé, creo que todo está bien. El cómo lo hacen funciona, nosotros decidimos hacerlo por ahí inconscientemente, ¿no? Porque al final todo lo que hacemos ha sido inconsciente, o por lo menos en ese momento era más inconsciente, ¿no? Ahora es un poco diferente porque ya tenemos un poco más de noción de lo que hacemos, ¿no? Obviamente el madurar de la mano de la música nos ha hecho entender muchas cosas que suceden en la industria. Eh, Creo que somos una banda muy joven para la trayectoria que tiene, ¿no? O sea, porque al final estamos en los 40 y tenemos ya 3 discos de estudio y un disco en vivo, ¿no? Entonces, haber empezado de 17 años con un primer disco es muy difícil. Normalmente las bandas tienen su primer disco a los 25, 24. Entonces, creo que eso nos ha dado como mucha, pues nos ha puesto la piel bastante gruesa para entender y aguantar muchas cosas. Claro, y además las vives de chiquitillo, entonces lo que te va pasando lo vives mucho más fuerte, ¿no? O sea, como que todo es muy, muy nuevo, ¿no? Vamos a hablar, mencionas la industria de la música, a vosotros os firma Sony Music. ¿Qué supone eso para una banda de chavales? Bueno, que te firme una disquera. Mira, siempre que me preguntan si sí qué es lo mejor que firmes con una disquera o no, pues la realidad es que siempre tienes que poner en la balanza qué tienes y qué necesitas, ¿no? Claro. ¿No? En ese momento nosotros no teníamos nada, necesitamos darnos a conocer. Sí había un camino a través de la independencia que Paco nos lo había dibujado, que podía funcionar, pero sí también teníamos por el otro lado una propuesta de una disquera transnacional que al final es como un banco que te va a prestar, sí te va a cobrar con intereses, porque al final todo lo que hagan te lo van a cobrar como cualquier persona, ¿no? Y que se me hace bastante justo. Son empresas al final del día. Cualquier persona que invierta dinero en ti te lo va a cobrar. O mejor dicho, de una manera más bonita, cualquier persona que invierte en ti, tú se lo tienes que pagar, ¿no? Eso es lo correcto. Entonces, cuando firmamos con Sony, sí tiene el brazo o tenían esta conexión para lograr lo que hoy en día ya se puede hacer solos, ¿no? En ese momento un lanzamiento a nivel mundial era imposible, ¿no? ¿Cómo lanzas un disco maquilado? ¿Cómo maquilas un disco? ¿Cómo haces hoy con las plataformas puedes hacer tu lanzamiento mañana, ¿no? Desde tu casa, ¿eh? Desde tu casa a nivel mundial. Uh-huh. En ese tiempo no. Ahora puedes poner tu video en YouTube y ya ese es el lanzamiento del video. Antes no. Entonces, la propuesta que nos hacen es bastante, fue el último de los contratos que no fue 360, entonces era bastante bueno, porque después ya vino una parte donde los contratos eran 360, somos dueños de todo, de tus shows, de tu merchandising, todo. Entonces el contrato estuvo bastante bueno. En ese momento nuestro productor Paco Cepeda, la disquera nos dice, ustedes tienen que tener un manager para que pues, los podamos firmar, y pues Paco era la persona con la que más confiábamos en ese momento y pues se vuelve manager, sin ser manager, que al final un poco eso pasa con las bandas en Estados Unidos, ¿no? El crew de las bandas pues son sus amigos. Claro. ¿No? El manager es el amigo y un poco es como, a ver, y tú, nos falta un baterista, tú, no, yo no sé, pero pues aprenderás. Entonces así nos pasó a nosotros y fue algo muy chido. La disquera invierte bastante dinero en nosotros, pero también recuperan muy rápido, ¿no? Eso, o sea, yo haciendo cálculos estoy pensando que si nosotros fuimos disco de oro en un mes, ellos tuvieron su inversión más rápido de lo que... ellos habrán invertido, no sé, en el disco y el video unos 700,000 pesos y habrán recuperado 10 millones de pesos en un mes. Seguro. Voy a hacer un comentario muy tonto, pero conviene decirlo. Nos ve gente de muchas edades y de muchos sitios.
No voy a explicar lo que es una discográfica, porque a eso sino que lo busquen ellos, pero estamos hablando de una época en la que nadie podía hacer un vídeo casero, eso no existía, nadie podía posicionar un vídeo casero en ningún lado, nadie podía hacer una maquila propia, tenías que hacer miles de discos, tenías que venderlo en las tiendas, había canales de distribución, o sea, todo lo que has dicho antes, un poquito más explicado, es que antes si no tenías disquera, estabas, digamos, condenado al underground. Podía ser una buena banda underground. Sí, pero incluso las bandas que eran underground y que levantaban, el siguiente paso era que los firmara una disquera. Totalmente, pero si nunca te firmaban, nunca dabas el Nunca paso. pasabas. Tú nunca podías llegar a donde hoy se llega diciendo publicar mañana. O sea, yo lo vi con bandas, por ejemplo, Sectacore, ¿no? Fue Mm. una banda que empezó con el Morbos Club, que era su primer disco. Me parece que lo lanzan con una disquera independiente, pero su segundo disco es Sony, ¿no? Zoe lo mismo. Llegaron con su disco que no el más grande, pero el disco que les dio el boom es Sony, Ujú. ¿no? Entonces, y así con muchas bandas, ¿no? El Panteón Rococó, o sea, muchas bandas que tuvieron que firmar, bueno, no tuvieron, sino que se apoyaron del brazo de todo esto. Y a ver, funcionaba bastante bien, o sea, nosotros somos, creo que lo que más nos ayudó fue que nuestra música se distribuyera a nivel mundial, o sea, Claro. en Latinoamérica, Estados Unidos, cosas que simplemente tú, teniendo 18 años, sin tener una empresa, ni todo este know-how de cómo hacerlo, pues creo que también nos enseñó a cómo no hacer las cosas, ¿no? Y también entender el organigrama de una disquera para que tú lo puedas hacer de manera independiente y también entender muchas cosas. Te avientan al ruedo, nos aventaron a tocar bastante, a trabajar muchísimo y ahí aprendimos, ¿no? O sea, realmente cómo funcionaban las cosas. Entre más trabajabas haciendo promoción, funcionaban las canciones, qué hacer, qué no hacer. También hicimos muchas cosas que no nos gustaban y que no sabíamos decir que no. Hoy en día aprendimos a decir que no. Claro, es que hoy en día tienes muchas más tablas, tienes mucho más recorrido, pero por ejemplo, Elías, que es amigo de los dos, que estuvo el otro día aquí también en el podcast, comentaba que él en Argentina conocía a Allison. Eso era imposible en los 2000 si no tenías la ayuda de Sony o de cualquier otra disquera, porque las independientes no tenían esa fuerza. Podías hacer bulla en Ciudad de México, a nivel nacional algún independiente fuerte habría, pero si querías llegar a donde llegasteis vosotros en muy poco tiempo, era de mano de una major. Sí, ¿no? Sí, no, o tener mucho dinero, pero al final siempre terminabas cayendo. Las disqueras tenían algo que funcionaba bastante bien, que eran los festivales. Bueno, la radio, de la mano con las disqueras, podían hacer esta promoción que hoy yo la identifico como hacer shows gratuitos, como hacer shows con más bandas. Un poco, en Estados Unidos pasan los festivales de radio también, pero pues hay estaciones de rock allá. Claro. ¿No? También pasa lo que en su momento fue el Warped Tour, estos festivales que era la promoción para ellos. Acá en México nuestra promoción eran los festivales Sexta, el Festival 40 o las radios locales de cada ciudad, ¿no? Radio Turquesa, estaciones de radio de todo el país y esos festivales. Y las radios que eran grandes como 40 principales que hay en Europa, hay en Latinoamérica, pues te llevaban a esos festivales que al final estás en un festival. ¿Cuál es la idea de un festival? Estar parado al frente de mucha gente que no va a verte a ti, pero que sí puede ser tu público, ¿no? Entonces, eso nos ayudó bastante porque hicimos una gira muy extensa por muchos años en todo México y Latinoamérica, compartiendo, bueno, dando nuestra música a fans de otras bandas. Y eso nos abrió muchísimo. Es que los festivales son justo lo que has dicho. O sea, hay bandas de los festivales que jamás pagarías por verlas solos, pero en un festival te la echas, ¿no? Entonces, al final, bueno, hay bandas que viven de eso, de ser las bandas de entremedias de un festival que pues no tienen de otra. Pero Sí, yo creo que la forma más, como más real de hacerte fan de una banda es viéndola en vivo. sin duda. Porque es como, no, vas a conocer realmente lo que es el grupo y la esencia del grupo, ¿no? Y más allá de que si es producción o no producción, porque luego los shows bastante undergrounds o bastante mal hechos o feos pueden ser bastante románticos, ¿no? Sí, sí. O sea, te pueden enamorar bastante de una banda. O sea, no es un tema de qué tan glamour hay, es un tema de conectar con la música. Totalmente de acuerdo. Hay shows muy pedorros, pero que la cercanía con la banda es mágica o es así. Yo opino igual. Yo justo así me enamoré mucho de Gallows, viéndolos en un bar. Bueno, Gallows, ¿lo viste con el pelirrojo? sí, Uf, qué brutalidad. con Frank Carter. Ahí fue una brutalidad. Aparte fue un show, justo lo vi, fue un festival de la revista Kerrang. Era Cancer Bat, Bring Me the Horizon, Gallows, You Me at Six. Y era en un bar pequeñito, Está potente, a ¿eh? nivel de piso.
Ok. Y pues ahí los conocimos y ahí decidimos, bueno, justo iba con Paco y fue como, esto que están haciendo ellos tiene gran ruido y va a pasar algo. Claro. Y fue cuando decidimos traer a Bring Me la primera vez. Es que ahora quiero tocar justo lo que estás hablando, pero precisamente Frank Carter, que empezó con Gallows en el de Into the Belly of the Shark, que sacaron ese single, ahora mismo está tureando con los Sex Pistols. Es la voz de los Sex Pistols ahora. Wow. Van a hacer una gira que son los miembros, los que sí tocaban en los Sex Pistols, y con él en la voz. Pues es que yo creo que desde que vi el anuncio de Converse cuando estaban parados todos, o sea, como que cada ícono de cada continente o país, no sé cómo era, él estaba ahí, acá estaba Alex Lora, me parece. Yo tengo un colega que le tatuó él. Frank Carter Wow. tatúa. Y tengo un colega que le tatuó aquí una brújula. Tiene un estilo muy particular, muy old school, pero incluso con su propio Pues el disco de Frank Carter and the Rattlesnakes, Rattlesnakes. Rattlesnakes, me parece que son puros tatús y que Son suyos, son sí, bien que los feos. podía hacer. Sí. O sea, podías comprar un tatú de ahí y él te lo hacía, una cosa así. Y tiene otra banda que es muy desconocida, se llama Pure Love. No sé si la conoces. Sí, está buena, está Cachidísima. buenísima. Sí, sí. Es muy, muy. Joder, qué bueno que te gusta Frank Carter. A mí me gusta mucho, tío. Amo Frank Carter. O sea, los últimos videos son videos que le gustan mucho a mi hijo. No sé por qué. Ok. Era tatú. Va. Pues está chido, ¿no? Entonces, justo con él conecté mucho porque me impactó lo que... Yo tengo dos experiencias muy locas con él de verlo en vivo. Una es que es la primera vez que veo un mosh pit de toda la gente de seguridad que él provocó. O sea, él hizo que toda la gente de seguridad del lugar hicieran un mosh pit. Es un revoltoso, en verdad. O sea, todos los security guys los puso al centro y les dijo, a ver, güeyes, ustedes hagan un mosh pit. Y literal. Y lo hicieron. Dos, lo fui a ver al día siguiente en la noche a este festival que te digo, y el lugar era tan pequeño que había mucha gente afuera. Y él dijo, no es posible que el show no lo pueda ver la gente de afuera. Quiero llegar hasta afuera. Entonces fue en body surfing hasta arriba, salió por la ventana del venue y se puso a cantar en la calle cuando el show estaba adentro, Qué con el brutalidad. micrófono. Y la gente afuera del lugar en la fila lo estaba cargando. Entonces fue como, güey, ¿qué está pasando? Eso fue en el South by Southwest del 2009. Qué brutalidad. Sí, entonces la verdad es que por eso un poco digo, vean a las bandas, porque si ves a Gallows en videos, no puedes entender lo que está sucediendo con ellos. Y ver también a Bring Me en ese momento fue una brutalidad del sonido, las guitarras, esa afinación, escucharla en vivo era irreal. No, los primeros Bring Me son espectaculares. O sea, son otra cosa, porque además con esas. Bueno, hablamos de Frank Carter, pero la influencia inglesa en una banda como Bring Me es una banda que tardó en entenderse bien, pero cuando la entiendes bien, eso es un petardazo. Sí, no es una locura. La realidad es que, pues, creo que fuimos muy afortunados, porque también el cómo llegamos a estos shows fue porque la disquera nos mandó a South by Southwest, ¿no? Fuimos mejor artista norte, me parece, una cosa así, artista revelación, y nos mandan estos festivales al South by Southwest, que es una locura. Es un festival donde vimos todas las bandas que te imagines. En una semana yo vi Amberlin, vi Hatebreed, ¿quién más? Mew, bueno, tocamos con Paramore y Choros, Allison, vimos a Daughters, vimos a todo el mundo. Cancer Bats, Bring Me the Horizon los vi 2 veces, Metallica, de todo el mundo. Qué chulada. Es que el South by Southwest, corrígeme si me equivoco, pero creo que lo voy a decir bien, en Austin, Texas, es un festival por toda la ciudad. Es una calle, bueno, sí es por toda la ciudad, pero es en una calle, pero imaginemos que literal es en la calle y las bandas hacen un venue enfrente de la casa, dentro del venue y en el patio de atrás. Entonces tienes 3 venues en un venue, ¿no? Es como si literal tu casa fuera un bar. Entonces en el patio de afuera está tocando alguien, adentro está tocando alguien y atrás está tocando alguien. Vimos Story of the Year, brutal. También muchas bandas latinas tocamos allá. A nosotros nos fue bastante bien. Tocar con Paramore y Chodos fue algo... Estar como en el backstage conviviendo con estas bandas que en ese momento sí eran grandes allá, pero no tan conocidas acá. Fue una experiencia loca y creo que fue parte de lo que la disquera hacía y que a nosotros nos abrió la visión de que nuestra música tal vez pueda ser escuchada en muchos lados. Y fue cuando ahí tomamos la decisión de empezar a buscar festivales, ¿no? Y llegamos a un festival de los más importantes de Estados Unidos, que es el Warped Tour. Continúa, por favor. Allison tocó en Warped Tour, tocamos 2 veces. Y somos de las pocas, no sé cuántas bandas hayan salido en un disco del Warped Tour, pero una de las cosas que más que más podemos presumir desde una plataforma como
de bastante como que orgullo es haber salido en un disco del Warped Tour, ¿no? Al lado de bandas como Paramore, como Story of the Year. No recuerdo muy bien qué bandas salían, pero la portada recuerdo que era el vocalista de Underwood. Esto fue, creo que es el 2009 o 2008. Y bueno, tener esta experiencia es como haber ido a la universidad y graduarte, literal. Entender cómo funcionan las bandas y que a veces esta imagen que tenemos de las bandas no hacen nada es irreal, ¿no? O sea, sí hay que trabajar muchísimo. Y sobre todo en el Vans, que te toca hacer absolutamente todo. O sea, el Vans es como una especie de circo itinerante. O sea, tienes que ir cargando cosas, tienes que armar el Vans. Sucedían un montón de cosas, ¿no? O sea, para empezar, entrar al festival era pues, imposible, pero bueno, logramos entrar, nos ponen en el escenario de Kevin 6 se llamaba, que es Kevin, el promotor del Warped Tour. Kevin Lyman, sí. Kevin Lehman. Entiendes que hay que llegar temprano Llegas temprano, te citan a las 8 de la mañana porque hay un sorteo, ¿no? Que estaba el famoso globo donde ponían todos los carteles. Y a las 8 de la mañana te dicen a qué hora tocas. Entonces, ¿qué hacías tú? Imprimías un montón de pósters con un espacio en blanco que era, tocamos a tal hora, pero no le ponías la hora. Entonces, en cuanto tú sabías la hora, llenabas los pósters y a pegarlos por todo el lugar, ¿no? Literal, nos la pasamos pegando, pero te dicen el sorteo a las 8 y abren creo que a las 11. Entonces, tenías bien poquitas horas para pegar por todos lados y prepararte un poquito. Entonces, era ver los tourbus de los camiones. Nosotros tuvimos la fortuna de llevarnos un tourbus y al lado de bandas. Tenemos experiencias bien cómicas, ¿no? Como estar 8 de la mañana parado afuera de un baño de estos como Sunny Rent y delante de mí el guitarrista de Pennywise enorme y yo, voy a pasar después de él, qué miedo. Que ese tío mide como 5 metros. O sea, sí, no, es brutal. O cosas como estar comiendo al lado de los Poison the Well, que eran, no sé, Sí. de mis bandas favoritas. Hurts the Band. Fue un gran Warped Tour ese. A Day to Remember. ¿Cuántas fechas hicisteis? Porque eso hace 500.000 fechas en un verano. Nosotros nos tocó hacer todo California en la Ok. primera parte, que fue desde San Francisco, San José, San Diego, Los Ángeles, y fue el final creo que fue el cierre de un Warped Tour. Entonces en Los Ángeles, la última fecha fue una fiesta. El mismo Warped Tour hizo como un barbecue y literal fue algo irreal porque vimos a todas las celebridades. Había todo el mundo en esta fiesta, era una carne asada, como ellos le dicen barbecue, nosotros era una carne asada, donde estaban los Sum 41, Avenged Sevenfold, todos comiendo, pero sabes, nosotros de 18 años, 20 años, todas esas bandas que veías así, ¿sabes? O sea, yo no había tenido visa antes, ¿no? No había ido a Estados Unidos. Entonces, ir y de pronto que sucediera todo esto fue así como, wow. Y estar haciéndolo nosotros, ¿no? Tocando en vivo, cargando nuestras cosas, poniendo tu backline y de pronto todo lo que sucedía dentro del Warped Tour era como, literal, como ir a la universidad, ¿no? Te parabas temprano, veías a las demás bandas tratando de hacer su vida como yoga, ejercicio, gimnasio, convivir, juegos. Incluso había un camión donde te ajustaban tus guitarras para que tú le decías, oye, yo toco a tal hora, y él te decía, sí, no te preocupes, a tal hora pasa por ella. Entonces, había como cosas muy lindas. La hora de la comida, pues comías con todos, como si fuera, literal, la gente de cada ciudad era la que ayudaba a todo el crew. Te bañabas ahí. Entonces, era como vivir con todas las bandas, como un sueño, literal. Es que está brutal. Y luego hicimos la segunda visita, fue por toda la parte de McAllen y toda esa parte de allá de Estados Unidos. San Antonio y... Os tocaron plazas buenas. Sí, todas Muy fronteras. buenas. Todas fronteras. Y pues nos hubiera gustado que siguiera el festival y queríamos ir, pero bueno, fue una gran experiencia. Han habido más bandas mexicanas, no somos la única banda. Ha estado Molotov, ha estado Deluxe, una banda de Tijuana que se llama Dawn. Han habido muchas bandas de México tocando en el Warped Tour. Y eso es impresionante. Me parece que Molotov fue de los primeros que estuvieron por allá. Españoles creo que estuvo Defcon 2, pero no lo sé. Me encanta. Siempre pensé que el nombre era como un juego de Deftones o algo así. Son una banda rara, pero bueno, eso lo tocamos luego. Oye, Brutal banda, me encanta que mezclaron igual un poco Super Rage Against the Machine, este tema de tener dos vocalistas, me encanta. son únicos, dejémoslo ahí. O sea, es una mezcla entre Rage Against the Machine, los Beastie Boys y la España profunda, ¿vale? ¿Cuántos vocalistas son? ¿Dos o tres? Dos, ¿no? Fueron 3, creo. Luego Strawberry Hardcore La verdad es que no me sé bien la historia de Defcon 2, Okay. pero Yo sí los escucho mucho. Yo escucho mucho, pero no he indagado en la banda. O sea, Okay. Doctor Tricornio, El de la Bestia, o sea, sí me gustan,
pero no he indagado luego mucho en ello. Quiero preguntarte una cosa. Has mencionado a Bring Me the Horizon, los fuisteis a ver, los invitasteis a México. Tú creo que tienes una buena relación o tenías una buena relación con Oliver Sykes. Cuéntame eso. Pues justo cuando los vemos en Austin, Texas, en el South by Southwest, como que Paco ya era promotor de conciertos, ¿no? En este momento yo estando con él, que era nuestro manager de Allison, y aparte él estaba haciendo shows, yo le digo que quiero ser parte de esto, ¿no? Y él me invita pues, a invertir, literal, a ser promotor de un concierto la primera vez, y un poco diciéndole, mira lo que sucedió acá, él lo vio, él tiene, a la fecha tiene creo que de los mejores ojos para apuntar hacia qué bandas van a ser un fenómeno, ¿no? Creo que es algo que tiene muy, muy grande, y pues apuntó hacia Bring Me, yo jalé con él, le dije, mira, para mí es una de mis bandas favoritas, no era una banda que por lo menos supieras que era grande acá. Entonces hacemos el Salón 21, pero curiosamente vienen muchos días, ¿no? Y en este transcurso, Oliver Sykes y el baterista, pues eran como, pues jóvenes, o sea, no les interesaba como salir de fiesta, bueno, no de fiesta, sino como turistear. Literal, yo recuerdo que los conozco y me toca ir por ellos, literal, yo en mi coche, les digo, ¿qué quieren hacer? Me dicen, ¿tienes PlayStation? Le digo, sí, vamos a tu casa. Y fuimos a mi casa y se quedaron varios días ahí en mi casa, y literal era como si estuviera con dos amigos. ¿Y qué vamos a hacer hoy en la noche? Pues vamos al Bull. ¿Qué vamos a hacer hoy en la noche? Vamos a Rhodesia. Y curiosamente en Rhodesia, o sea, nos hicimos muy compas, y en ese bar él conoció a la que también fue su novia, que es una mexicana, y hicimos como esta relación de estar en mi casa, literal fiesta, muy, muy hardcore, muy densa, cosas que yo nunca había visto, pero todo bien. Ahora, años después vuelven y ya viene rehabilitado, y también salimos un poquito más de fiesta y estuvo bien, la pasamos muy bien, ya con la confianza de que nos teníamos, de ser amigos, estar en mi casa, otra vez conviviendo, es un gran tipo. Algo que pasa que la banda se hace enorme. Brutal. Yo tuve la fortuna de abrir el primer concierto con Snight, y una de las veces que fue en el Pepsi Center con Allison, que eso está muy raro, ¿no? Pero igual Allison ha sido una banda que ha abierto muchas bandas internacionales, ¿no? Hemos abierto conciertos como Fall Out Boy, Bring Me the Horizon, Blackbird Bright, ¿quién más hemos abierto? Paramore, bueno, Yellow Card en su momento. Sí, hemos como que todo el tiempo estamos relacionados con las bandas de Estados Unidos, o bueno, de rock en inglés, o de Londres. Y pues nada, la relación con él, creo que siempre que nos vemos nos saludamos, y ahora son una banda enorme. Es un poco difícil verlos, pero se entiende. Pero sigues siendo colega de él, ¿no? Sí, siempre que nos vemos es como, hey, Fear, ¿cómo estás? Incluso por ahí hace un par de años me llegó una foto que él subió, como que estamos ahí. Él tenía una cámara que sacaba como fotos en forma de corazones, círculos, y estuvimos haciendo un photoshoot en mi casa, probándose mi ropa y cositas, y la pasamos bien. Interesante. Oye, has hablado de tu parte de implicación en esto de los shows, pero hay una cosa que luego a la gente, cuando lo hablamos aquí con gente que ha participado en eso, le genera mucho morbo, y te quiero preguntar. Yo sé que tú has trabajado también mucho en tema de host, de camerinos, digamos, en la parte de operar un show. Pues justo llega un punto donde Paco y yo empezamos a vivir juntos, y Paco se vuelve promotor de conciertos, o por lo menos de los conciertos más, pues, de este género, ¿no? Ujú. En este punto, todos los shows que hace Paco, de pronto hacen falta manos, ¿no? Desde hacer camerino, y hacer camerinos es ir a comprar las papitas, ir a comprar todo el catering, y literal estar ahí de runner, que runner es el que corre para todo lo que necesita la banda, ¿no? Entonces empiezo a trabajar con él en esta parte de camerinos, y a mí me funciona muy bien. El por qué yo decido, número uno, es porque me gusta. Dos, porque yo estaba tocando a la par con Allison y estaba entendiendo cómo funcionaban las bandas más grandes, ¿no? Entonces, si yo quería hacer cosas interesantes con Allison a nivel producción, porque yo quería hacer la producción de Allison, estaba teniendo una gran escuela, estaba trabajando, hicimos un montón de conciertos, desde Soulfly, cosas de hip hop. Me acuerdo que ahí conocí a KCO, y que me hice muy buen amigo con él, porque a la par de que algo que sucedía conmigo, o por lo menos yo presentía, es que al yo tener una banda aquí en México, ellos no sentían esta parte de ser fan, sino que podían convivir con alguien que pudiera estar tranquilo y decirles, pues por aquí, por allá. Entonces podía salir a convivir con ellos sin ningún tema, ¿no? Me tocó estar con Sid Wilson, que
pues literal me dijo, vamos a conseguir tabaco. Y fuimos a dar el rol por la ciudad y El que no sepa quién es Sid es el DJ de Slipknot. O sea, sí, es o sea es que un DJ chido. en festivales, o sea, de pronto estar de traductor de Seven, de Slipknot, o sea, que me decía, llévame al doctor, necesito explicar unas cosas, él en inglés, la doctora yo explicándolo en español. Estar con todos esos artistas, número uno, haciendo camerino, entendiendo cómo funciona un show desde la perspectiva de un promotor, los gastos, ¿no? Que eso hoy como banda me hace entender un montón de cosas, de que para que seas un artista que realmente te quieren contratar, tienes que ser un negocio. Y para hacer un negocio te tienes que dejar de muchas tonterías que yo vi a lo largo de hacer tantos shows. Muchas cosas que no son importantes para el artista y que son banalidades completamente, que hoy en día a mí como banda me funcionan para decir, a ver, prefiero que sacrificar, o bueno, no sacrificar, prefiero eliminar todo esto de catering, pero que me pongas un buen backline o que haya muy buen audio, ¿no? Por lo menos en el nivel que yo estoy. Entiendo que en el nivel como Deftones, que recuerdo que al final del show pidieron pato, era como, güey, pato en domingo, ¿dónde vamos a conseguir pato en domingo? Era sábado, creo. Era como, bueno, ok, conseguimos pato, pero, ¿sabes? O me tocó trabajar con Megadeth y recuerdo que ellos tenían, creo que sí era Megadeth, Dave Mustaine tenía una bata, ¿no? Que venían de tour y justo nos dijo, nos la da exactamente antes de tocar y nos dice, la quiero lavada y seca en el intermedio del show, en domingo. Entonces fue como, güey, o sea, ¿por qué haces? O sea, tienes el audio increíble, tienes todo tu rider increíble, todo tu sistema de viaje impecable, todo lo que realmente importa para que tu organigrama funcione, está bien. ¿Por qué nos pones una traba que prácticamente nos estás poniendo a prueba? Pero bueno, logramos conseguir que alguien, una casa cerca del foro donde fue el concierto, que fue en el Pepsi Center, enfrente vivía la novia de un amigo, metimos a lavar la bata se secó y llegó. De pronto entiendes muchas cosas de cómo funcionan las bandas, cómo es la relación entre bandas, el por qué muchas bandas no funcionan o por qué otras sí funcionan, ¿no? Me tocó trabajar con Limp Bizkit. No, me tocó algo muy curioso porque me decían entre ellos, me decían, tráeme alcohol, pero que no se enteren los demás, porque por contrato no podemos tomar. Y entonces era como, uy, ¿a quién engañan? O sea, todos están pidiendo alcohol, pero entre ellos no pueden saber que toman alcohol, ¿no? Recuerdo que cuando subía la pedalea de Sam Rivers, el pedalboard decía, remember, you hate this band. What the fuck? Esa fue, para mí había cosas como bandas que yo amaba, que amo. Igual Limp Bizkit me gusta, ¿no? Pero sí entendía cómo funcionaba un poquito o sea, como que estaba extraño, ¿no? O entender, por ejemplo, Deftones, ¿no? Que ahora con lo que está pasando con Steven Carpenter, que no quiere volar, que no quiere... O sea, entiendo por qué Steven Carpenter era así. Es un tipo que todo el tiempo que llegó a Camerino estuvo tocando guitarra. O sea, él pedía un monitor de piso y estar tocando guitarra. Pa, pa, pa. Él no le interesa toda la parafernalia que pueda haber detrás de un show. Él quiere estar tocando y fumando, ¿no? Sí, Literal. sí. Y Chino Moreno sí entiendes la otra parte. Él sabe qué es Chino Moreno, él sabe quién es, sabe lo que impacta a través de la gente y lo que ha hecho como músico, como compositor y en todos sus proyectos y que no ha parado ni un solo segundo de hacer música. Team Sleep, Crowses, Deftones, una locura. Él lo sabe y lo tiene muy claro y sabes cómo está la relación entre ellos. Entonces, hay cosas que vi en muchas bandas que me sirvieron y otras cosas que tal vez son raras. Entender un poquito también con el hip hop español, ¿no? Me tocó trabajar con KCO, que justo nos fuimos a las pirámides y entendí mucho cómo es toda yo le preguntaba a él, oye, explícame un poco cómo es toda la cultura del hip hop, qué tiene que ver el hip hop, el graffiti, el breakdance, cómo funcionaba todo. Un gran tipo, platicamos un montón de cosas, las típicas preguntas de qué piensan los españoles acerca de México, qué traen todo este tema. Recuerdo que él me decía, no, es que eso es una tontería, o sea, si a nosotros nos catalogan o nos identifican por ese lado, yo no soy español, güey. Yo no soy ese tipo de española. Yo amo todo. Un gran tipo viviendo en Colombia con una esposa, ¿sabes? O sea, no sé, la verdad es que fue un trabajo muy pesado hacer camerinos, porque literal es hacer compras irreales. Si de shows es pesado, cuando hicimos festivales fue irreal. Literal, muchos me van a decir, ay, ¿cuánto es irreal? Eran toneladas, literal. Toneladas de cosas absurdas, hielo, o sea, cosas absurdas que te piden una regadera en medio de la nada. O, güey, una vez en el Notfest entramos a un camerino y se habían hecho caca en la mesa del camerino. Me sé esa historia y sé quién fue, me dijeron, pero no lo voy a decir. O cosas
No sé, por ejemplo, recuerdo que en algún momento entra la gente de Slipknot y nos dice, oye, ¿pueden callar a Chino Moreno? Es que está gritando mucho y está haciendo ruido y queremos calentar, porque los dos camiones estaban juntos. Y la gente de Deftones es como, güey, está a punto de subirse a Deftones, él calienta así. Entonces, ¿qué les dices, güey? Y tú dirías, güey, o sea, pues, ¿quieren meditar? Güey, eres Slipknot, vas a salir a gritar, güey. O sea, pero bueno, o sea, al final creo que cada banda trabaja de una forma. Creo que las bandas también llegan a donde llegan por cómo lo hacen. Sí hay tonterías que yo eliminaría de esos catering, pero bueno, también eh, creo que se justifica, ¿no? Las bandas a veces pueden y por eso lo hacen. Pero, pues nada, creo que todo lo hacen por algo. Yo me siento muy afortunado de haber trabajado con bandas tan grandes, haber salido de gira con otras, pues, chicas, pero muy profesionales, haber hecho hip hop, haber hecho pop. Hicimos también por ahí, creo que David Bisbal, me parece. Hicimos K-pop. Me tocó, creo que hay una banda BTS. Me tocó hacer BTS en sus... Super Junior, creo que también hicisteis. Alguna de esas dos bandas me escribió por Twitter un día uno de ellos, me arrobó y me puso, hey, me puso hola, literal. A la fecha sigo recibiendo likes de ese tweet. O sea, convivir con personas bastante famosas y entender la cultura de todo de género BTS, cómo funcionaba los camerinos, el catering, el tema de los vestuarios, era irreal. La producción, los hologramas, todo, no sé, las pantallas. Cosas como los backdrops, los efectos especiales, ver a Behemoth en vivo, ¿no? Una locura. Muy afortunado, la neta. No sé si me gustaría hacer camerinos porque creo que es la parte más fea de estar en una banda, pero, pero me gustó. No, no, es brutal y además has contado información súper chida que creo que la gente lo va a disfrutar mucho. Te quiero, bueno, ahora seguiremos un poquito con el tema de Allison, pero tú, hablando de todo lo que has hablado y de todas las experiencias que has tenido y enseñanzas que has ido adquiriendo, tú tienes tu propia disquera. Sí, la cual, pues, terminando con Sony, ellos sacan 3 discos y en el tercer disco no nos apoyan en nada. Entonces llega el paso para lanzar el siguiente disco. La realidad es que no fue el querer hacer una disquera, fue más bien la necesidad, ¿no? Grabamos el disco y no teníamos cómo lanzarlo. Entonces, para poder yo maquilar el disco con la empresa que maquila, me dicen, bueno, nada más dame cómo te facturo, tienes que ir a una sociedad. Pues hago la sociedad. En ese tiempo era, nosotros firmamos contrato con una agregadora que se llama Altafonte. Era el primer contrato firmado en México de Altafonte, de una de las agregadoras más grandes ahora, hoy en día, pero para haber sido el primero lo firmé en un Starbucks, literal, o sea, ni siquiera había oficinas. En ese tiempo tuve que hacer una disquera para poder distribuir nuestra música, para poder maquilar nuestra música, para poder poner un código de barras a la música, porque si código de barras no puedes entrar a una tienda, no hay como lo cobren. Y eso fue lo que me hizo hacer la disquera, que realmente no fue más que decir, desempolvamos el organigrama de toda la disquera de Sony para poder crearlo a nuestra y decir, bueno, necesitamos una persona de medios, necesitamos una persona de diseño gráfico, alguien de video, alguien que esté en redes sociales y fuimos contratando todas las piezas. Entendimos que las disqueras te ponen esas personas sin que tú consideres si son buenas o malas. Acá lo bueno es que nosotros podíamos decidir si una de ellas la podíamos cambiar. Claro. Esa disquera que nace con la intención de publicaros a vosotros, ¿qué recorrido tiene? Bueno, ahora hemos firmado a varios artistas, tenemos muchos discos. La realidad es que es una disquera, creo que es la opción para las bandas cuando no saben qué hacer, ¿no? No somos, la mayoría del trabajo que hacemos se los regalamos, literal, ¿no? O sea, es como fotos y videos, todo es regalado, pero siempre y cuando las bandas se vea el interés, ¿no? Porque creo que las bandas o en general el ser humano, cuando las cosas son fáciles, no las valora, ¿no? Cuando son gratis, peor. Entonces, sí cuidamos mucho. En algún momento nos llevamos de tour a muchas bandas que al final solo querían estar arriba de un escenario, ¿no? Yo recuerdo haber apoyado a bandas que nos llevamos de gira por mucho tiempo, les compartimos escenario, levantamos sus números y hoy en día no hacen nada, dejaron de tocar porque literal solo querían eso, ¿no? Entonces es bien complicado firmar a una banda y saber, sobre todo saber si realmente tienen esa sed. O sea, a mí cuando me dicen, ¿qué necesito para que firmes a una banda? Haz 100 shows y después de tu show 100, tú me dirás si tú quieres firmar conmigo o si tú ya sabes hacer las cosas. Yo creo que ese es el mejor consejo. Claro, es que era la pregunta justo que te iba a hacer, porque ahora la gente va a decir, oye, tiene una disquera, ¿qué hago para llegar? Pues eso, a ver, o sea, cuando te haga falta un pequeño empujón, no que te levante entero, supongo. Sí, yo lo que pienso es que
a veces las bandas, y me puedo incluir, tenemos el ojo sobre todo en la meta y no en el día, ¿no? Entonces, a veces cuando tienes la visión allá arriba y acá, no avanzas a que si tienes las dos acá. Hoy la pregunta más como que más recurrente en las bandas es, ¿cómo puedo abrir un festival? ¿Cómo puedo entrar a un festival? ¿Cómo puedo abrirle una banda? Es como, dude, estás pensando en un paso allá cuando deberías de pensar, ¿cómo puedo hacer para que gente venga a mi show? ¿Cómo puedo hacer un show? O sea, yo creo que las bandas hoy en día ya no tienen esta creatividad de hacer un toquín en una casa, de ir a tocar un bar y decir, voy a hacer un concierto. No quieren hacer nada gratis. Creo que los primeros shows podrías hacer gratis, fiestas en casa. Tienes que entender cómo haces que la gente venga a un show donde no te conocen. Pues haz una fiesta que sea gratis, que vayan por sí solo a la fiesta, empiezas a crear una escena y luego ya van a ir. Pero ahora todo ya es sumamente profesional para las bandas que inician y se están saltando el recorrido más bonito, que es Más chido. sí, el Más chido. punk, ¿no? Ahora todos llegan con consolas, que está chido, se me hace bastante pro, pero creo que se están brincando un paso muy, muy lindo, el tocar en casas, en patios, en hacer tus shows para que todo eso te dé como la piel gruesa para que el día de mañana que llegues a un venue, pues por lo menos sepas hablar en el micrófono, sepas brincar, no sé, tocar, o más allá de eso, pues que tengas musicalmente la experiencia de poder. A ver, creo que si puedes tocar sin nada, lo vas a hacer muy bien cuando tengas todo, Totalmente de acuerdo. ¿no? O sea, como que ahora y es que mi monitoreo y eso, y tal vez me incluyo, pero por lo menos nosotros sí pasamos por toda esa parte. Recomiéndame un par de bandas que tengas para conocerlas, que a lo mejor de tu sello. De mi sello, pues tengo de todo. Tengo Deluxe, es una banda muy buena. He estado con Mo hoy. Sí, Mm. Snight, me gusta. ¿Cuál otra podrá ser? Pues mira, una banda que apoyamos muchísimo, que ahora no está tocando, Buen Viaje, es buena Mira, banda. los vi en el CMBA 3. Sí, Con creo que ellos Blanco, tenían potencial, DXDX, sí. pero pues no sé qué les pasó. Pues hay de todo. Justo quiero firmar más bandas de hardcore, ando en búsqueda de eso. Creo que por ahí me gustaría, un poco sobre todo por estos ideales de querer hacer las cosas más pequeñas, o sea, hacer más con menos. No, sí, hacer más con menos, Ujú. justo. ¿No? Pues el hardcore es un buen género para que hacen o sea, hacen mucho con muy poco, ¿no? Exacto, y es donde más he visto, ¿no? Hay una banda de metal muy buena que se llama Defecto, que está chida, está Ujú. pesadona. Sí, los topo. A Luis Defecto de aquí de Madrid. Rudo, Sí, pero hay sí. un poquito de todo. Oye, háblame de turear el mundo. Hace poquito estuvisteis en Madrid, por ejemplo, que yo me dio mucho gusto. Fuisteis con la Love You, tocasteis en uno de los recintos más chidos que hay en Madrid. O sea, por debajo del Bernabéu y del Wanda está el Withink. O sea, es el Palacio de los Deportes de Madrid, en un enclave maravilloso. Yo vi el otro día, por ejemplo, NoFX ahí, he visto un montonazo de bandas, pero ahí estáis vosotros con un sold out. Sí, Eric comenzó una relación bien, bien chida con los Lala Love You. Yo no los conocía y cuando empecé a escucharlos me gustó mucho. Eric logró relacionarse, hacer una muy buena amistad con David y se viene la idea de hacer un featuring, ¿no? Grabamos una canción que se llama Hypno, que es una canción con Ujú. bastantes plays en plataformas. Y surge la idea, pues ellos estaban viniendo muchísimo, ¿no? Los empezamos a invitar a shows, se fueron a tocar a Querétaro, a Toluca, y los invitamos a shows grandes acá, lo invitamos al Palacio de los Deportes acá. Cuando les hacemos la invitación al Palacio de los Deportes, ellos nos dicen, oigan, pues casualmente nosotros también tenemos un Palacio de los Deportes allá en Madrid, ¿quieren venir? Y cuando nos invitan, pues decimos que sí. La realidad es que para una banda mexicana representa una inversión bastante grande de capital, que quién sabe si regrese. Bueno, Pero, pero bueno, teníamos que intentarlo. Al final, como banda y en el momento que estamos, tratamos siempre de que cada año invertir en países nuevos. Es bastante ambiciosa la idea, pero a pesar de que nos va bien haciendo shows en México, todo lo que generamos lo invertimos en mejorar la calidad de lo que hacemos, ya sea videos, musicalmente, producción, instrumentos, o todo el gear para el tour. Y en este caso fue para abrirnos las puertas de España, ¿no? Y fue una gran inversión de la cual pues trabajamos mucho y seguimos trabajando en ella. Tocamos en Sala El Sol, que es un lugar, Sala Sol es mitiquísima. para nosotros La fue como mítica. tocar en el Alicia de acá, ¿no? Ujú, Entonces, sí, sí. decidimos tocar y hacer una semana con bastante trabajo. Los Lala Love You y su sello discográfico, que es Subterfuge, Ujú. nos invitan a tocar con Niña Polaca, que es una banda que está creciendo bastante cañón allá. Y acá también hicieron un show y les fue bastante bien. Qué bueno. Y fuimos a
a ciudades que yo nunca había escuchado de ellas, pero que están increíbles. Vigo es una de ellas. Al norte de Galicia. Muy Que bien. se me hace irreal, parece una película. Súper chida. Me siguen llegando multas de ir rápido allá en Vigo, en el coche. Ok. Fuimos a León, que Mm, es bastante peculiar esa ciudad, hermosa también. ujú. Y bueno, tocamos en Sale el Sol y Wisink. Oye, y una pregunta. Cuando tú vas a España, que no tienes, digamos, un fanbase fuerte en España y tienes que empezar a ganarte público, ¿cómo es tocar delante de un público español que no te espera? Es raro cómo funciona o cómo se ve un show allá comparado con acá. Lo primero que me di cuenta es que la gente va a los shows, todo tipo de gente. Ujú. No van con una estética como que identifiques, este es un show de metal, este es un show de punk, o por lo menos con las bandas que compartimos escena, el público de La Love You de Niña Polaca eran personas bastante comunes, ¿no? No podías decir, ella tiene que ver con esta, no, eran de todo. Eso fue lo primero que vimos. Y lo segundo, todas las edades. Había señores, había niños, había parejas. Eso fue como extraño y fue lindo. O sea, creo que la gente fue raro porque el subirte a un escenario donde nadie conoce tus canciones, después de tantos años de llevar haciendo lo mismo y que sepas cómo reacciona la gente a ciertos momentos, aquí era como contar el chiste y que nadie se ríe. Pero también creo que era algo necesario para nosotros. Fue como llegar y hacer lo que nos gusta, ¿no? Y entender también por qué lo estamos haciendo. Regresar un poquito al punto cero, que es lo que hacemos es esto y esto es lo que nos gusta. Estar en una posición incómoda donde no tenemos el resultado escrito es lo que más nos gusta. Por eso siempre hacemos cosas que todo indica que va a salir mal, ¿no? O sea, cuando planeamos el Palacio de los Deportes, la pura idea de hacer el Palacio de los Deportes es una muy mala idea para una banda de happy punk. ¿No? Sí. Luego de ahí decirlo, oigan, pues tienen tanto dinero para su presupuesto, oigan, lo queremos hacer 360 nosotros. Pero es que eso sería como el presupuesto que tienes 3 veces. O sea, prácticamente estás diciendo que quieres perder todo. Y nosotros, sí, suena interesante eso. Qué bueno. Sí, es la tercera, ¿no? Y es un poco lo que hacemos como banda, o sea, o el ideal que tenemos de invertir todo lo que tenemos en nuestra música y en generar una experiencia que se vea diferente a lo que está pasando. A que la gente cuando vaya a un show de nosotros, yo siempre comparo un poco lo que pasa con YouTube, y no es que me compare con esa banda, al contrario, es una meta irreal que sería increíble, ¿no? Lograr por lo menos alguna vez algo parecido así. Pero siento que lo que ellos brindan es una experiencia increíble, que más allá de que si te gusta la banda o no, tú quieres ir. Y un poco eso es lo que hemos trabajado en cada uno de nuestros shows, brindar una experiencia visual, una experiencia de sentirla y musical, ¿no? O sea, que sea todo un conjunto de cosas que si bien no te gusta la banda y no seas fan de Allison, cuando nos veas en vivo digas, oye, lo hacen bien, está padre. Y eso nos ha pasado cuando abrimos shows de Jaguares o cuando vamos a conciertos. Una vez tocamos después de Caifanes y nos pasó lo mismo. O sea, como que la gente dice, oye, pues yo pensé que no tocaban. Y pues, ¿cómo no vamos a tocar, güey? Estamos toda la vida tocando, ¿no? No, pero es que, a ver, llegar a una plaza como Madrid, en un estadio, en una arena, que a lo mejor tiene 15, 20 mil personas, y salir a defender unas canciones que llevas toda la vida defendiendo, ¿vale? Que sabes que funcionan y que en México tienen fanbase y la gente las canta y está con vosotros, a llegar a un sitio que no sé si alguien, pero el grueso no se las sabe. Y tener que defenderlas y ganarte ese público, eso es magia. Te han puesto 20.000 personas para que se enamoren de ti, ¿no? Sí, o sea, literal puedes verlo como tienes 20,000 personas que te van a decir que no o que te van a decir que sí. Claro, claro. Pero creo que lo hicimos bien, nos fue bien, la gente reaccionó muy bien y fue algo muy lindo. A nosotros nos aterrizó mucho y creo que era algo que necesitamos y creo que es algo que necesitan todas las bandas, ir a pelear por más. O sea, yo creo que cuando estás en una zona de confort de, yo ya la hice, aquí estoy bien, estás perdido, porque el éxito es estar en la posición más incómoda para buscar el peligro. Creo que el caos, el no saber qué va a pasar, es la magia de un show, ¿no? Porque es donde entra el nervio, y cuando estás nervioso es cuando sabes que hay magia. Cuando no tienes nervio, yo siempre digo que es como cuando estás con tu pareja, ¿no? O sea, que te pones nervioso y la ves como esa primera vez, ¿qué me va a decir si le digo, si la invito, si le hablo, me va a contestar? Es un poco eso. Cuando pierdes ese sentimiento, ya se perdió todo. Entonces, literal, y me da mucha curiosidad porque siempre les digo esto a mis amigos, ¿no? Me dicen, oye, estoy pasando por esta situación. Le digo, güey, cuando tengas como un tema con tu pareja o algo, solo háblale como si fuera la primera vez que la conociste, güey, ¿no?
Que si Buen consejo. y le vas a hablar de otra manera. Y un poco es así con la música. Cuando toques, recuerda que es la primera vez. Recuerda cómo fue tu primer show. Trata de sentirlo así. Trata de pensar que no tienes ganado nada. Trata de pensar que los que te van a ver sean 2 o 1, tienes que ir por todo. Porque si hoy funciona, vas para arriba. Pero si siempre piensas eso, siempre lo vas a hacer, tratar de hacer bien. No, totalmente. ¿Y se ha visto reflejado en algún feedback de España? O sea, escuchas en España, fans en Sí, España. ya está en nuestro top 5 de países más escuchados. Joder, qué bien. Qué bien, qué bien. Porque claro, yo tengo conciencia de que vosotros habéis sido ganadores de premios en TV, que habéis viajado por Latinoamérica y el feedback de Latinoamérica es diferente al de España. Sí, bueno, no entiendo muy bien las fronteras. Se me hace una tontería que haya fronteras entre los países, porque al final cuando vas a Latinoamérica te das cuenta que somos lo mismo, ¿no? O sea, somos lo mismo con diferentes acentos. Eh, de pronto, no sé, y se me hace, o sea, cuando estábamos en Guatemala y que cruzas hacia El Salvador y cositas así, o sea, entiendes que todo, no sé, literal escuchamos lo mismo, nos pega lo mismo, va retrasando, ¿no? La ola, ¿no? Así, es como cuando todos escuchaban Blink, llegó un poquito antes a México, pero va a llegar hasta abajo, va a llegar hasta abajo. Apenas llegó a Argentina ahorita, pero allá está, ¿no? Entonces, pero, y de igual de regreso, ¿no? Y Argentina nos manda cosas y ahí viene, llegando. Cuando escucho la música argentina acá, ¡pum! ¿No? Y hay muchas bandas argentinas que acá son enormes, que allá ya no lo son. Sí, sí. Y eso es porque es como esta ola que va, que viene, que... Pero yo creo que todas las bandas en Latinoamérica tenemos muchas cosas en común. Número uno, el idioma. Dos, los gustos, ¿no? O sea, yo he hablado con bandas, no sé, Denny, que ya no existe, pero todos los músicos de Denny, pues vivieron lo mismo que nosotros. O sea, cuando vino Bring Me, ellos eran los que abrieron allá, nosotros abrimos aquí. En Colombia pasaba lo mismo. Hay muchas bandas que estaban haciendo lo mismo, Don Teto, o no sé, de todo, ¿no? Por todos lados. Sí, pues es curioso. Oye, el otro día que sabía que venías, que hablamos, que te invité y me dijiste, oye, que se arma, a mí me vino a la cabeza un documental que vi, que también es un libro, no sé si lo has visto, pero se llama The Other F Word, que es de Jim Lindbergh, del cantante de Pennywise, de la época que se sale de Pennywise porque es padre. Tú eres padre, ¿vale? Justo vi el documental de YouTube. Bueno, está en YouTube ilegal, ¿no? Ah, yo no lo vi. Yo lo vi hace mucho tiempo, no lo vi en YouTube, pero bueno, es un documental que me parece fascinante. Me parece uno de los mejores documentales que he visto. El que no lo haya visto, que sepa que es el cantante de Pennywise, que se sale de la banda porque el tipo literalmente dice, oye, yo estoy cantando Fuck Authority mientras tengo que educar a mis hijas. Dice, no es compatible. Entonces, hace entrevistas a muchos padres que son punk rockers, que está Tim McIlrath, está Fat Mike, está... hay muchos, no me acuerdo quién está. Está la... Hay varios por ahí. Lars Frederiksen también salen varios, ¿no? Entonces, me vino a la mente que el otro día que estuve contigo en el Fuck Off, ibas con tu nene, y el nene estaba ahí saltando y jugando y se lo pasaba de maravilla, pero quería preguntarte qué supone el cambio a ser padre, tocar en una banda como Snide o como Allison. Snide incluso a lo mejor es más agresiva, ¿no? Es más la que te puede causar más conflicto, ¿no? ¿Cómo se lleva eso? Bien, no hay ninguna limitante. La realidad es que mi hijo escucha música desde que es muy pequeñito y pues vamos, cuando me tocaba dormirlo en el primer año, pues se dormía viendo conciertos de Rise Against, Against Me, On Earth, As I Lie Dying. Sus primeros pasos, literal, o sea, cuando empezó a sostenerse, fue con un concierto de On Earth que estaba viendo, porque literal él sintió la energía de este breakdown de On Earth y se para y lo vi como empezaba como a querer hacer. De hecho, ahí lo tengo grabado y pues literal la música la trae y grita y siente, ¿no? Yo creo que es curioso, a mí me encanta este momento que estoy viviendo y sobre todo en el momento que me llegó por tener, pues no me siento alguien maduro, pero sí siento que he vivido bastantes cosas para poder disfrutar este momento, para tener la conciencia de lo que está pasando. Creo que hoy en día tener un hijo o ser responsable de un ser humano es algo súper grande, me siento muy afortunado, creo que ser padre es el milagro de la vida, creo que si hay algo que completamente es increíble como humano, es crear vida, ¿no? Porque podrás hacer música, podrás hacer lo que sea, pero crear vida, crear un ser humano desde el punto cero, hablando ¿cómo lo podríamos decir? En cooperación con otro compositor, que es mi esposa. O sea, literal es una obra de dos personas que se juntaron y de repente sale alguien con un instinto propio, una forma de hablar y un ser humano ahí pequeñito que habla. Entonces dices, qué locura. Creo que sí te cambia la vida, obviamente el cómo ves
y cómo quieres explicarle al mundo a él es diferente. Creo que el cómo lo estamos haciendo nosotros es un poco, te voy a enseñar todo lo que yo hago, quién soy, y tú decidirás qué haces y quién eres, ¿no? Yo solo soy una pequeña parte de lo que tú vas a ver en tu vida, pero las decisiones las vas a tomar tú. Yo a veces me siento que me falta demasiada información para poder brindársela, pero creo que mi estandarte como padre es ser un padre presente y alguien que esté con él, ¿no? Y escuchar, ¿no? Creo que esa es nuestra gran fortaleza como pareja, mi esposa y yo, que literal eso es lo que le damos, estar con él todo el tiempo y mostrarle realmente quiénes somos, que él no tenga duda de quién es su papá ni quién es su mamá, y creo que con eso él va a poder tener herramientas muy grandes para crear lo que él quiera, ¿no? Desde ahí él va a entender, comprende claramente cómo funciona un show, cómo funciona un escenario, y la verdad es que la pasamos muy lindo, o sea, no, yo no escondo quién soy detrás en mi casa, o por más que parezca que puedo ser a veces un personaje de arriba del escenario, también soy así en mi casa. Y pues nada, creo que él conoce muy bien eso y eso es lo que le enseñamos. Es chido. Es que justo cuando sabía que iba a hablar contigo dije, coño, este me llevó ahí, ¿no? Entonces dije, lo voy a compartir. Oye, vamos a volver un momento, vamos a volver a Rage Against the Machine. Quería hablar contigo, tú tocas en bandas que tienen estilos muy diferentes, en las que tienes papeles diferentes, pero ¿cómo has visto las diferentes bandas de los miembros de Rage Against the Machine? Te pongo un ejemplo, One Day as a Lion de Zack, Audioslave, Prophets of Rage, o sea, como que han ido haciendo bandas que tienen mucho que ver con lo que hacían, pero son bandas diferentes, con actitudes diferentes. A mí me gustan mucho, pero quiero conocer tu opinión. Me cuesta mucho porque me gusta mucho Rage, ¿no? Y tal vez suena tonto que lo diga, pero literal es como, supongo que va a ser como cuando llega la novia de tu hijo que no te cae, o sea, que se va la que te gustaba y llega otra y dices, no, esta no me cae bien. O sea, tristemente creo que son bandas, bueno, One Day as a Lion, no sé, Es rara, tiene un par de que canciones por también ahí. pasó como muy rápido, ¿no? No sé si todavía siga. Yo solo he escuchado dos canciones, o recuerdo una, de hecho, Yo solamente. tengo el EP que sacaron. Ok. Creo que más bien lo que ellos estaban haciendo era gritarle al mundo, no podemos estar juntos, pero nos gusta hacer música, Ujú. ¿no? Audioslave nunca fui fan, pero sí creo que eran grandes músicos. Y no fui fan porque me daba un poquito de sentimiento que era como, oh, quiero a Zack, me está haciendo falta Zack. Pero es una gran banda, ¿no? Ujú. Ahora, había otra banda por ahí, ¿no? Que eran los de Cypress Prophets of Rage, Ay, que es Public Enemy, un poquito de Public, un poquito de Cypress y ellos. no sé, creo que es que al final todo era como una especie de Rage Against the Machine sin ser Rage Against the Machine. Ese precisamente sí. De hecho, tiene una canción con Frank Carter. Bueno, en un festival sale Frank Carter y se ponen a cantar, no me acuerdo qué canción cantan. Creo que es Killing in the Name o algo así, está por ahí en YouTube. Ah, los creo. Pero sí que es verdad que Prophets nunca, o sea, fue un proyecto muy raro porque tocaban canciones de sus otras bandas y algunas propias, entonces nunca llegó a tener un arraigo propio. Sí, no sé, la verdad es que ahora entiendo más lo que pasaba con Audioslave, pero no me considero fan de las bandas. Ahora, no creo que sean malas bandas, todo lo contrario. Sí, son bandas diferentes, pero por lo mismo, ¿no? O sea, tú tocas en Allison, tocas en Snide, podías ser también fan de Audioslave, por ejemplo. Sí, o sea, creo que musicalmente lo que puedo hacer en Allison y lo que puedo hacer en Snide se compensa muy bien que sea tan diferente, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. O sea, si de pronto empiezo a componer una canción para Snide que suene como Allison, pues mejor la hago para Allison. O lo mismo, ¿no? O sea, creo que al final cada banda tiene su lenguaje y su comunicación y son dos estilos completamente diferentes que al final son dos válvulas de escape para mí. Por este lado lanzo lo que siento de esta manera y por este lado lanzo lo que siento de esta manera. Que por más que intente decirlo acá, no se puede. Hay un lenguaje acá que solo funciona de una manera porque hay ciertos individuos con los que hablo en ese lenguaje. Y acá lo mismo, ¿no? Son como formas de hablar. Vamos a cerrar el podcast. Siempre cierro el podcast con una pregunta que es ¿qué canciones recomendarías a la gente que no conoce Rage Against the Machine o se quiere volver a familiarizar con el disco? Pero la voy a empeorar, la voy a hacer un poco más complicada. Me gustaría saber qué canción también no te gusta tanto. O sea, esto lo voy a empezar a hacer a partir de ahora, ¿no? Puedes decirme las que tú quieras, pero dime cuál es tu favorita y a lo mejor Disco? de este disco. Y a lo mejor no la que no te guste, pero si los tuvieras que escuchar, habría alguna canción que a lo mejor te saltarías, ¿no? ¿Cuál sería? Sí, claro.
De este disco, una de las canciones que más me gustan y me empezó a gustar porque la vi en vivo era, bueno, el cachito de Township Rebellion que tocaron en México, Ujú. porque ni siquiera fue toda, fue como una especie de unión con otra rola. Y tal vez la que sí me saltaría de este disco, Seattle for Nothing. Siento que es muy tranqui, Seattle for Nothing. De hecho, creo que es como un interludio, ¿no? O sea, como que, no sé, se me hizo raro que la pusieran tan... Es que me gustan mucho todas. Es que No, ya tengo mi favorita, Wake Up. Ok, vale. Esa es la que tú crees que no debe faltar si lo escuchas hoy, ¿no? Ay, no, No Your Enemy. No No, Your es que Enemy. yo también me voy por No Your Enemy. Sí, Te iba a No Your decir esa. Enemy. Creo que es la mejor canción del disco. Tiene un poquito de todo porque tienes un riff que puede hacerte mover la cabeza o puede hacerle mover la cabeza a quien sea. Tiene un gran solo, hablando de guitarristas, dificilísimo. Tiene la parte de Tom Morello de... O sea, los ruiditos. Tiene el bajo... Ese Team Coming For, como que la gente no lo tiene muy en el radar, pero eso es una auténtica No, bestia. aquí tiene una de sus mejores apariciones en Take the Power Back. Sí. ¿No? Se me hace que es completamente una rolota. Yo pensaría que el riff de Bomb Track lo ha de haber hecho él. Pues Se me hace- seguro que sí. Y se unió la guitarra, no sé. Pues tío, yo me voy con lo que tú dices. A mí No Your Enemy me gustó. Siempre ha sido de mis rolas favoritas de Rage Against the Machine. También una vez me obsesioné con el arte de la guerra y tiene mucho que ver con el arte de la guerra, de conoce tu enemigo. O sea, Sí. por ahí me voy y me gusta mucho. Creo que es de mis canciones a día de hoy favoritas. Yo lo único que tengo de este disco es que no entendí cómo pudieron lanzar esta portada. Esta portada estuvo censurada mucho tiempo. Eso. Esa portada es real, ¿eh? Sí, Un monje es una protesta que se Ajá. prendió fuego. Sí. Que, Se quemó la bonzo y se mató. sí, literal, se prendió fuego Sí. y todo el mundo lo vio y se fotografió. Sí. Entonces, o sea, ese es mi tema, ¿no? O sea, ¿cómo o sea, está súper heavy. Está brutal, O sea, literal, tienes en la portada a alguien muriendo literalmente. incendiado, que al No final es la peor muerte que yo creo que hay. No hizo ni un ruido. Ni un ruido. Dice la gente que cuando el tipo se puso a arder y murió, no hizo ni un ruido. Wow. Es parte de a lo mejor es parte del misticismo de la foto, ¿no? Es una de las fotos más potentes de la historia de la fotografía. Y el tipo, por lo visto, murió quemado y no hizo nada. O sea, pero ¿cómo hicieron esta foto estaca? O sea, ¿cómo No lo sé. pidieron el permiso al fotógrafo? Está brutal. Se me hace una joya esa portada. Sí, la verdad es que sí. Y voy a hacer el comentario impopular. Tengo que hacerlo. Yo me salto ya siempre Killing in the Name. No puedo más. Me parece el Sweet Shallow Mine de los Rage Against the Machine. Me parece una gran canción. No puedo evitar. O sea, es de las mejores canciones de los 90. Sí, pero ya no puedo más. Sí, a mí me encanta. Justo la venía escuchando hace rato. Sí, pues yo me tengo que rendir. Pero Fir, me acabas de dar un podcast fantástico. Es un gustazo siempre hablar contigo, pero qué bueno que hemos tenido un rato de tranquilidad para convivir, hablar. Hablar de música y compartir un poquito. No sé qué tanto le pueda servir hasta la gente y pues nada, que lo escuchen y pues nada, que nos compartan también sus experiencias de todo lo que nos rodea. Creo que lo que contamos lo hablamos desde una posición literal de experiencia, ¿no? Es precioso, me has compartido un montón de cosas que me ha encantado conocer y te estoy muy agradecido. No, gracias a ti y ojalá les guste a toda la gente escuchar estas pláticas. Vinilandia es tu casa. Nos vemos.